que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. Renata es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como Renata, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de Renata, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho Renata, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. Renata se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, Renata, es el ecosistema académico y tecnológico
que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. Renata es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como Renata, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de Renata, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho Renata, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. Renata, se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Bueno, muy buenos Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación. Gracias, David. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo escenario de los foros Renata. Los foros de los jueves son dedicados a investigación, entonces hemos trabajado temas muy interesantes para todos y en este contexto hoy tenemos una conversación muy especializada en términos de ciencia abierta.
Para eso hemos invitado a dos amigos de la casa, perdón, hemos invitado a dos amigos de la casa con quien hemos trabajado temas en conjunto muy interesantes, no solo para los investigadores del país, sino para el país. Y en este contexto es para mí un honor poder conocer estas dos personas supremamente profesionales que ahorita que les lea sus hojas de vida se van a dar cuenta el nivel de especialización que tienen, más el conocimiento que tienen por compartir. Y pues obviamente la idea es seguir sembrando en este contexto de ciencia abierta. ¿Quiénes son estos dos actores el día de hoy, estos dos panelistas? Tenemos por un lado a Juan Armando Sánchez. A Juan Armando lo conocí en el contexto de la misión de Sabios el año pasado. Hemos compartido escenarios e ideas, a veces un poquito locas en términos de acompañarlo en todas estas experiencias de ciencia abierta desde Renata, pero obviamente con toda la intención desde nuestro skill, nuestra infraestructura y nuestra visión de poder acompañar al país. Juan Armando Sánchez es profesor titular de la Universidad de los Andes, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales y de la Misión Internacional de Sabios 2019. Es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con maestría de la Universidad Nacional de Colombia y doctorado de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Cuenta con entrenamiento postdoctoral en... Ahí sí te pido que me ayudes con esa pronunciación porque no pude. De Nueva Zelanda, y ha sido pionero en la ecología molecular en el campo marino en Colombia y realiza investigación en la ecología, simbiosis y evolución de organismos marinos. Actualmente es profesor. Este profesor Sánchez mantiene un amplio dinamismo en varias regiones en Colombia, interactuando con entes gubernamentales, ONGs y la empresa privada, potenciando el efecto de la investigación y de su labor académica. Y algo que faltó aquí en este perfil, que lo conozco muy bien, es que Juan Armando es supremamente dinámico a nivel internacional en términos de investigación, de trabajo colaborativo con actores internacionales, incluso de participación en la creación de conocimiento que esté conectado con todos estos temas de ciencia abierta. Y de eso sí quisiera que nos contaras además un poco porque me parece clave esto, Juan Armando, porque es lo que nos permite como país crecer y es este tipo de relacionamientos que tú tienes porque permites esa construcción para todos nuestros profesionales y nuestros investigadores en el país. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y por estar nuevamente en Renata. Muchas gracias, Juan Armando. Tenemos adicionalmente a Carlos Jaime. Con Carlos Jaime la experiencia es muy chévere porque yo soy psicóloga, pero con él entiendo perfectamente todos los temas que me cuenta de supercómputo, mucho más cuando son tan importantes para el contexto de la investigación, con la cantidad de datos que mueven hoy los investigadores, pero que además se necesita en un contexto colaborativo, no solamente local, regional, sino internacional. Carlos Jaime es ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander, tiene máster en matemáticas aplicadas e informática de la Universidad de Grenoble en Francia y es doctor de informática de la Universidad de Nice Costa Azul, Francia. ¿Lo dije bien? ¿Me rajé en algo? No, se dice Nice. Así, Nice, vea. ¿Sí ve? O Niza, más bien. Ok. Entonces, Niza, Costa Azul en Francia. Doctorado que obtuvo mención honorable en el desarrollo de un proyecto nacional francés del Instituto Nacional de Investigación en Automática e Informática, con el Laboratorio de Informática de Grenoble y el Laboratorio de Informática, Sistemas y Señales de Sofía Antípolis. Ha sido investigador invitado en el Instituto de Informática de la Universidad Federal de Río Grande en Brasil, de Barcelona en el Supercomputing Center en España, y del Instituto de Física Teórica en Abdul Salam en Trieste, Italia, y el Instituto de Tecnologías de la Universidad de Luxemburgo, entre otros. Además, colabora con empresas internacionales como NVIDIA, Intel, IBM, Atos Bull y aquí localmente en Ecopetrol. Y ha creado y liderado cursos y conferencias en HPC.
También ha trabajado en entornos de arquitecturas escalables y de cómputo de alto rendimiento, y también ha participado como consultor científico y tecnológico en diferentes escenarios de HPC en América Latina, incluyendo México, en el proyecto Abacus de, este tampoco la puedo pronunciar, Simberstaff, y actualmente es profesor e investigador de la Universidad Industrial de Santander y consultor del tanque de pensamiento TIC para asuntos de gobierno colombiano vía Ministerio TIC, y donde también ha trabajado como coordinador general del Servicio de Cómputo Avanzado para América Latina y del Caribe. También lidera en este momento la transformación de supercómputo de la Universidad UIS, y está con nosotros en toda la formulación y fortalecimiento de la Red Colombiana de Cómputo Avanzado, donde ya tenemos hoy pilotos con la UIS y con la Universidad de los Andes. Está entrando la Distrital y está detrás la Universidad Católica Colombia, y obviamente todas las entidades que tengan supercómputo de nuestros aliados para poder colocar a disposición de los investigadores en términos académicos en el país. Entonces, a los dos muchísimas gracias. Me quedé cortica en la hoja de vida de ambos, porque realmente la historia es muy larga, y han trabajado en muchas entidades internacionales con muchas siglas un poquito complicadas de pronunciar. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este escenario. Hoy la dinámica va a ser 2 presentaciones cortas de parte de Carlos Jaime y de parte de Juan Armando, para ubicarnos un poco en este escenario de ciencia abierta, no solamente en el país, sino a nivel internacional, pero un poco en los escenarios que tenemos, las posibilidades y oportunidades que tenemos localmente e internacionalmente, y ya después nos iremos a un escenario de preguntas y una conversación mucho más sencilla sobre cómo podemos seguir avanzando en ciencia abierta. Entonces, pues nada, Carlos Jaime, Juan Armando, mil gracias. Si les parece, iniciamos pues contigo, Carlos Jaime, y después vamos con Juan Armando en la presentación. Listo, muchas gracias. Muchas gracias pues nuevamente pues a ustedes por la invitación. En realidad pues siempre es placentero pues poder participar en ese tipo de actividades, y sobre todo pues en esos tiempos de pandemia, ¿sí? Necesito compartir la pantalla. Entonces no sé si el animador me la puede, por favor, autorizar para compartir la presentación. ¿Ya puedes compartir? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces un poco, digamos, todo eso pues que mencionaba pues Mónica, pues a uno lo hace pensar bastante, ¿no? En qué es lo que uno de alguna manera pues ha podido, digamos, contribuir, y sobre todo pues a toda esta discusión que tiene que ver con la ciencia abierta. Eso, digamos, de alguna manera pues es interesante porque muchas veces se confunden los conceptos, y también, por otro lado, y más aún en esos tiempos, genera, digamos, toda una reflexión sobre qué es lo que nosotros debemos valorizar, digamos, como conocimiento. Y ese valor no solamente implica, digamos, un valor comercial o un valor, digamos, monetario, sino incluso en el impacto que tiene en la calidad de vida, pues, de todos nosotros. Entonces, un poco, digamos, ahí como para introducir lo que vamos a preparado en estos minutos, pues tiene que ver, digamos, con aquello de que sí, digamos, la ciencia es ciencia, es conocimiento, lo que nos permite, digamos, nosotros entender el mundo y de alguna manera, pues, llevar a transformaciones en ingeniería y tecnologías. Pero lo que cambia, pues, precisamente son los científicos. Y más aún, digamos, en comunidades como las nuestras, que están, digamos, en un desarrollo que yo diría, pues, que es bien interesante, porque nos vemos, digamos, como abocados a crear una propia identidad en medio de grandes influencias. Una influencia, pues, netamente anglosajona, que es la que quizá tenemos más cerca por los Estados Unidos precisamente, y la otra, pues, que por supuesto, pues, viene de Europa. Entonces, efectivamente, bueno, entonces, pues, si uno lo mira, digamos, en la ciencia antigua como tal, o en la ciencia que uno ve en el siglo XIX, pero que de hecho pues se ha pasado un poco más en todo el siglo XX y más aquí en ese país, pues digamos, los científicos tenían simplemente pues esa necesidad de explicar la naturaleza y los fenómenos, pues simplemente porque era interesante hacerlo. Ya hoy en día somos, digamos, conscientes de que esa ciencia tiene un impacto de diferentes maneras, tanto económico, como de prestigio, como social, y de alguna manera, pues también se nos ha llevado un poco
a que la ciencia como tal y todo resultado que se esté dando en torno, digamos, al conocimiento científico, no necesariamente es tan abierto como nosotros quisiéramos. Ese es un problema que es grave. Digamos, ahora más adelante, pues seguramente retomemos ese tema. Y claro, pues también hace que nosotros como país nos ponga a reflexionar un poco al respecto. Ya desde el área, digamos, que a mí me corresponde, que yo vengo pues del mundo de la ciencia de computadores, pues han salido, digamos, ciertas cosas que han sido interesantes para ver qué tan abierta o qué no, digamos, es las distintas implicaciones. Entonces hubo, hace un par de años, que en el 2016, los europeos comenzaron a, digamos, ante ciertas cosas que estaban pasando en el mundo, principalmente, digamos, aquellas consecuencias que se dieron por la primera epidemia que le llegó a ellos, que fue precisamente la del MERS, ¿sí? Antes pues estuvo la del SARS y pues también estuvo la H1N1, pero la del MERS sí llegó a tocarlos a ellos un poco de preocupación, sobre todo por la manera como los datos no eran tan accesibles y la información en torno a eso, porque era manejado pues por las farmacéuticas grandes que están allá, Johnson & Johnson, la misma gente de Roche, en fin. Entonces comenzaron esa reflexión y se dieron cuenta de varias cosas. Pues primero que efectivamente es importante de alguna manera que los datos pues estén abiertos. Pero el hecho de que estén abiertos no significa que no sean identificables y que no sean enlazables. Eso es súper importante. O sea, de hecho, en términos, digamos, netos, se habla de datos que son, digamos, que es posible hacerles un monitoreo y seguirlos, que son abiertos. La otra, pues, tiene que ver con la posibilidad de reproducir los experimentos, tanto los procesos, las metodologías y los mismos workflows de trabajo que se entran en los experimentos. Esa discusión se dio, sobre todo, porque en el afán también, en el cual los científicos, para poder ser rankeados, estaban publicando prácticamente cualquier cosa. Muchos, digamos, de los datos que se estaban compartiendo, no había manera de verificar cómo se habían obtenido, ni de dónde, ni, por ejemplo, qué procesos se habían dado pues, para obtener los resultados. También todo lo que tiene que ver con los recursos que son abiertos, tanto en software como en algoritmos. En esos términos, aunque también, aunque voy a hablar más adelante, y que tiene que ver mucho con el rol que juegan redes como Renata y otras que están, digamos, no por encima, pero que son de una escala más internacional, juegan un rol importante. Y la otra, pues, que tiene que ver con lo que es las comunidades que son, o sea, el abrir las comunidades, el poder facilitar ese networking, esa relación entre comunidades. Y ahí aparece algo que, de hecho, pues, estaba entre todos los documentos que sacó en su momento la Unión Europea, y es precisamente que hay que estar sometido todo el tiempo pues, a un criticismo, a una revisión entre pares, ¿sí? O sea, no es una cuestión, como le comentaba, cuando uno habla de Open Science, que tiene que confundirse con el Open Data y con el Open Access, no, implica muchas cosas. Y el solo hecho de que implique, pues eso es lo que ellos llaman mente abierta, y el hecho de que uno esté sometido, pues precisamente a esa revisión entre pares, pues involucra, pues precisamente que haya esa confrontación continua. Por otro lado, pues digamos, si yo lo miro ya desde la ciencia de computadores, hay una historia que es interesante porque sí tuvo una influencia en el desarrollo de políticas como estas. Entonces, por allá, digamos, en los años 90, estamos hablando de hace ya un desarrollo de hace 30 años, a raíz de que cosas como el Linux comenzaban a aparecer, se comenzó a hablar de la posibilidad de que los códigos que se generaban fueran abiertos. Luego digo, el hecho de que sea abierto no necesariamente implica de que sea lo que se conoce como gratis en todo su sentido. Hay unos costos que están detrás, pero que no voy a hablar aquí en esto, pero que de alguna manera, involucra que haya una comunidad, tanto de usuarios como desarrolladores, que estén revisando ese código abierto. Que involucre que incluso los datos, los procedimientos, la documentación misma de ese código abierto como tal, se mantenga. Y eso muy rápidamente también se pasó hacia el hardware. Entonces hoy en día, claro, algunos, por ejemplo, los que están asistiendo, que son estudiantes, conocen iniciativas como toda la que está en torno a Raspberry Pi, que es hardware abierto, pero hay otras que incluso manejan las empresas para que de alguna manera, para ciertas necesidades que no tienen, digamos, un ánimo de lucro claro, o que no es ánimo de lucro, sino que busca solucionar problemas mundiales, tengan acceso a ese hardware. Pero no solamente que tengo el hardware y lo compro o accedo a él gratis y ya no, sino incluso cómo se diseñó y cómo lo puedo modificar. Y hay algo que es también interesante, y es que ya cuando uno habla, digamos, en esa iniciativa de open source, ya uno no presenta una distinción entre lo que es el software y el hardware. Ambas están unidas completamente. Entonces también eso genera, digamos, eso a recursos y que sigue los principios que les comentaba anteriormente. Y lo del Open Access, que también es interesante, porque de alguna manera el hecho de que yo pueda no solamente acceder a ese conocimiento, de una manera, vuelvo y digo, enlazada y que se pueda seguir y monitorear,
sino cómo a partir de ahí se puede construir tanto comunidades que al final van a terminar en política. Entonces ahí incluso en la gráfica yo les muestro cosas como la red, en este caso pues Red Clara, que es en la que nosotros pues tenemos más interacción, y a partir de la red, cómo para garantizar ese acceso a recursos, surgen iniciativas como Escalac, que es el Servicio de Cómputo Avanzado para América Latina y el Caribe, que yo en este momento pues soy el secretario general. A nivel, digamos, también internacional, entonces uno ve el rol que juegan redes, por ejemplo, como el caso de GEANT, ¿sí? Para que no solamente surgieran, digamos, ese acceso a recursos bibliográficos y a recursos de cómputo, que en este caso, sino que también genera, digamos, una vigilancia constante de cómo se hacía ese acceso para poderlo precisamente monitorear y tener todo el tiempo una realimentación. Y claro, pues ahí, si yo lo miro, digamos, más a nivel local, pues aparecen, digamos, redes nacionales académicas como el caso de Renata. Y todo esto que viene atrás, pues precisamente, pues ayuda a crear una política. Ese documento, que de hecho, pues en la presentación, después yo se la paso a ustedes para que la tengan y la compartan sin ningún problema, es de acceso público. Y básicamente lo que ha generado todas las políticas que se han, digamos, tratado de desarrollar e implantar en los países, ¿sí? Desde Japón hasta los Estados Unidos. Y parte, pues, precisamente de un documento que se sacó de la Unión Europea, público en el 2016. Ahora, si yo me centro, digamos, dentro de eso del Open Science, de hecho hay una iniciativa bien interesante que es internacional, pero que se maneja, digamos, en dos nodos, uno que está precisamente en el Reino Unido y el otro en Estados Unidos, que es, digamos, lo que es el Centro para el Open Science. Y ahí, pues, busca, de alguna manera, que yo pueda tener varias cosas. Pues, primero, digamos, herramientas, software, que me permiten a mí, pues, generar todo un framework de Open Science y ayudar a los investigadores a conducir mejor su investigación, hacerlo más rigurosa y que se haga de una manera abierta para que pueda ser, como les comentaba anteriormente, revisada entre pares. Igualmente, pues, que permita esa acción comunitaria y esa cultura de cambio entre gente que se afilia de una manera abierta y transparente, ya sea o instituciones o a proyectos, y que puedan reproducir, por ejemplo, los experimentos o el conocimiento que se genera ahí. Y todo lo que implica, digamos, en torno a lo que se conoce como metaciencia e investigación, que la idea, pues, básicamente es conducir esa investigación hacia buenas prácticas para que las áreas, de alguna manera, pues, entiendan mejor, sean, digamos, se entiendan por qué han sido ineficientes en el impacto o incluso en el desarrollo, y se pueda, digamos, evaluar intervenciones para que se mejore. Y eso, pues, básicamente, pues, también tiene que ver un poco con el monitor que les comentaba anteriormente, que incluso fue desarrollado por esta gente del Centro de Open Science. Por otro lado, digamos, si voy un poquito más en detalle, yo cómo puedo traducir eso, digamos, dentro de un marco, en términos, en mi caso, por ejemplo, que tiene que ver con software. Entonces, seguro algunos de los que están viendo esa diapositiva ven logotipos que son conocidos. Desde cosas, por ejemplo, como en el GitHub, en el cual prácticamente hoy en día, tanto en el mundo académico como en el mundo industrial, cuando alguien va a comenzar a interactuar con ellos, ya sea por proyectos o sea porque quiera pedir un empleo, lo primero que solicitan es precisamente su cuenta en GitHub o si tiene un espacio de trabajo de proyecto en GitLab. Y a partir de ahí puede ver efectivamente cómo han sido, digamos, su desarrollo en términos, digamos, de construcción de software. También todo, digamos, lo que implica el hecho a usar aplicaciones en la nube, ¿sí? O también cómo podemos estar de alguna manera, pues no digamos rankeados, porque esa palabra porque no me gusta, pero sí identificados en bases de datos internacionales, en las cuales como investigadores ven qué tan impactante han sido nuestras publicaciones, dónde se han hecho, hacia qué comunidad, como cosas que hace Mendeley, la imagen de MBTool, en fin, ese tipo de cosas. Que más allá, digamos, de ver lo que está publicado, puede generar un reporte de quién lo hizo e incluso generar mapas muy interesantes que de alguna manera permiten ver cómo se relacionan, por ejemplo, las publicaciones y los investigadores y qué tipo de conocimiento en general se está digamos, construyendo. Por otro lado, pues digamos, algo que también hay que tener en cuenta, digamos, la unión de libreros europea, teniendo en cuenta esas cosas, decidió generar, digamos, como una especie de visualización de competencias en Open Science. Y ellos se enfocaron, digamos, en 7 áreas. De hecho, igualmente ese documento es libre. Ellos este documento lo publicaron en marzo de este año, ¿sí? Básicamente. Y es completamente abierto como todo lo que ellos están haciendo. Y ellos, digamos, lo hicieron para poder ayudar tanto a las naciones como a las instituciones a generar un roadmap de Open Science
Y claro, pues ellos lo propusieron desde como libreros, pero eso, digamos, nos puede ayudar incluso a evaluar y discutir un poco, digamos, nuestra política aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, mirando cómo se está publicando, los datos dónde están, si se están realmente valorando, qué infraestructuras de investigación y de procesamiento de datos tenemos, qué métricas y qué, digamos, maneras de medir esas métricas y esos impactos los estamos utilizando, cuáles son las competencias, si no pensáis que no solamente las generales a nivel mundial, sino incluso propias de nuestro país estamos teniendo en cuenta, todo lo que es en torno, digamos, a la integridad de la investigación, y por supuesto la agencia ciudadana, que al final son los que van a recibir ese impacto. Y ahí también se genera toda una serie de discusión, en la cual, por ejemplo, en Colombia hay gente que tiene mucha experiencia en ese tipo de iniciativas de iniciativa ciudadana. Por ejemplo, aquí localmente hay proyectos que se trabajan desde el Centro de Astronomía de la universidad para cuestión de cambio climático, por ejemplo. Entonces, lo cual es bien curioso en ese sentido, ¿sí? Ya digamos en el término en el cual que yo puedo hablar de mi experiencia para comenzar a finalizar. Entonces, en América Latina, como les comentaba, se generó hace un par de años, de hecho fue en el 2013, cuando se hizo la primera firma de intención, una manera en la cual la infraestructura para hacer investigación y tratar datos pudiera compartirse. Por supuesto, pues con un acompañamiento y también cierto monitoreo de instituciones extranjeras, principalmente europeas, que básicamente era el Centro de Supercómputo de Barcelona, el Centro de Investigación en el Medio Ambiente y Energía, que está en Madrid, y el Instituto Nacional de Investigación e Informática Automática, que está en Francia. Y ¿qué es lo que, digamos, buscaba en esos términos? Pues promover la colaboración, compartir recursos, pero sobre todo, digamos, hacia aquellos proyectos que fueran de interés continental. Y ahí, pues, más adelante voy a hacer una reflexión en torno a eso, porque eso también nos compete a nosotros, y más en estos tiempos. Un poco, digamos, para tener en cuenta ese soporte a ciencia abierta que tiene Scalac, y que nosotros, pues, estamos, de alguna manera, ¿cómo diría yo? Digamos, promoviendo, ¿sí? Tiene que ver, digamos, con cómo yo puedo garantizar que se acceda a recursos de cómputo avanzado de una manera abierta, pero, luego les digo, monitoreada y enlazada. Entonces, pues, por supuesto, ahí implica no solamente que sí, yo tengo mi supercomputadora acá, o mi data center, en el cual podemos hacer datos y ya pueden acceder, no, y eso está, digamos, se genera todo un marco, tanto tecnológico, como también un marco, también, digamos, de políticas que se pueden dar, ¿sí? Por otro lado, digamos, lo que tiene que ver con acceso a algoritmos y datos. Entonces, igual, Scalac, pues, se integra a través de GitLab y a un GitHub propio de Scalac, por supuesto, donde las comunidades pueden compartir sus datos y los algoritmos. También todo lo que implica el entrenamiento y la divulgación de ese conocimiento que se genera, el hecho de que los proyectos comunitarios y, digamos, y el hecho de que se hagan en red tengan más prioridad que unos que se hacen por allá solos, lo cual, pues, es bien interesante que digamos que se observe. Y claro, pues, otra vez, todo lo que implica el hecho de que al ser abierto, los pares puedan revisar y puedan tratar de hacer reproducción y estén todo el tiempo monitoreando ese tipo, digamos, de desarrollo. Los actores, por supuesto, pues, son los científicos y los estudiantes. Y sobre todo, pues, tienen en cuenta, como les comentaba anteriormente, esas comunidades y esa colaboración que puede existir entre las comunidades, a la cual, pues, de hecho, incluso nosotros, como Scalac, le damos prioridad. Todo eso, pues, por supuesto, se garantiza a través de Red Clara y después a través de las redes nacionales. Entonces, ahí juegan un rol bastante importante, e incluso en algunos países, como pasa en México y en Brasil principalmente, donde hay redes nacionales de supercómputo, y aquí que la estamos creando hasta ahora, también juegan un rol importante dentro de ese soporte de Open Science a un nivel, digamos, continental. Y siempre, digamos, se busca un acompañamiento de la comunidad internacional, no solamente, como les comentaba, para hacer colaboración, sino para poder hacer esa revisión y ese monitoreo entre pares. Un ejemplo, por ejemplo, claro, que está pasando, entonces, esto, digamos, es una serie, digamos, de iniciativas en las cuales, eso es de una publicación que se hizo en marzo, pero que todos los meses se ha estado actualizando, en torno, digamos, a cómo pues, digamos, el HPC y las comunidades de inteligencia artificial, pues, han ayudado dentro de una política de Open Science a todo eso que se llama alrededor de la pandemia. Y nos encontramos con cosas que, por ejemplo, van desde la detección y monitoreo
hasta cosas de modelamiento, simulación y tratamiento de datos, e incluso facilitar la mediación y la colaboración científica, ya sea oficial o no oficial, para diferentes, digamos, niveles o diferentes tipos de grupos de interés. Entonces, por ejemplo, todo lo que implica ese monitoreo social. De hecho, ayer estábamos en una reunión dentro de ese consorcio en el cual mostraban, ya no se hablaba tanto de lo que pasaba en términos de, digamos, de contagio, sino en términos, digamos, de ciertos comportamientos mentales, sociales que estaban pasando en los diferentes países, sobre todo aquí, en torno, digamos, al confinamiento y a toda esa política que están generando. Y, por ejemplo, cosas como esas. Y también otra cosa que es importante es cómo se han reproducido esos datos para esto de la pandemia. ¿Sí? Entonces, Scala, por ejemplo, coordina junto con Red Clara el acceso, digamos, a plataformas de cómputo. Hay 3 que están dedicadas en este momento, pues normalmente, igualmente enlazadas, monitoreadas para proyectos de COVID principalmente. Entonces, la primera, pues, es el gran supercomputador que está en Brasil, en Santos Dumont, en el cual, pues, depende, digamos, del tipo de proyecto que involucres y la urgencia, pues, efectivamente, se puede acceder a ese tipo de recursos. Y los otros 2, pues, están en Chile y el otro que tenemos aquí en la UIS en Colombia. ¿Sí? Sin embargo, y por eso coloco ahí es el pero, ¿sí? Es posible acceder a otro tipo de recursos, no solamente de supercómputo, sino a datos a través del portal de Red Clara. Ahí ustedes simplemente, pues, al ingresar encuentran lo que tiene que ver con COVID y ahí pueden ver efectivamente todo lo que tiene que ver de los esfuerzos que están coordinados para garantizar ese tipo, digamos, de trabajo e iniciativas dentro de la política de ciencia abierta. En el caso colombiano, pues, dentro de esa llamada a proyectos que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace ya un par de meses, dentro de lo que llamaron el MICIATON, entonces se dieron varios equipos. Nosotros, pues, como WIS, logramos que 2 de nuestros proyectos pasaran. En uno yo estoy directamente implicado, que es el que se conoce como COVIData, y en el cual simplemente, pues, nosotros estamos tomando datos que vienen de las muestras que se hacen de alguna manera, pues, datos genéticos. No voy a aburrirlos tanto con eso, pero que nos ha permitido, de alguna manera, pues, utilizando un software que nosotros ya hemos desarrollado antes para el H1N1 y para el SARS, ayudarles con lo que es, digamos, el análisis genético de lo que pasa con el COVID y sus variaciones. ¿Qué ha pasado con esto? Entonces, lo interesante es que, digamos, inicialmente, aunque el equipo es netamente de acá, comenzamos una colaboración muy estrecha con el equipo de la Universidad de los Andes, que estaban haciendo algo, cosas muy similares, e incluso otros proyectos que no son financiados por el Ministerio de Tecnología. Igual también pasa con nosotros. Y comenzaron a surgir el interés de algunos equipos dentro de ese iniciación a que nosotros pudiéramos colaborar con ellos, ayudarles no solamente con el despliegue de las aplicaciones o con cierto, digamos, personalización del software que están utilizando, sino incluso en ver cómo se pueden los datos de alguna manera proteger y valorar en torno a esto. Ahí yo hago una crítica muy, muy importante, y es que precisamente nosotros como colombianos tenemos que pensar, no podemos esperar a que los otros resuelvan nuestros problemas. O sea, en estos tiempos de pandemia, en algunos países, incluso pues como Francia, por ejemplo, se dieron cuenta que ellos habían perdido autonomía tecnológica. Nosotros prácticamente no tenemos autonomía tecnológica. Y peor aún, nosotros no le hemos dado un valor real a lo que son los datos. Prácticamente en este momento, salvo nuestros esfuerzos, que son esfuerzos que son muy valiosos, ¿sí? Y que quizá puedan ayudar, digamos, a generar tratamientos o a poder identificar lo que es la enfermedad como tal, estamos supeditados a que a nivel internacional alguien nos salve para poder, por ejemplo, pasar de esto, digamos, de esta etapa que ha sido dura, pues, para todos. Y no solamente en términos de salud, en términos de condición de salud, sino también incluso hasta económicos. Entonces, aquí se plantea, digamos, en esta experiencia colombiana, una necesidad de que nosotros como autocrítica, digamos, bueno, ¿por qué no estamos valorando los datos? ¿Por qué incluso no estamos valorando la posibilidad de acceder a esos datos? Como pasa, digamos, con todo esto de la red con Renata. Y más aún allá, ¿por qué, digamos, nuestras comunidades de científicos, que ya hoy en día son muy diferentes a las que eran hace 20 o 30 años, que es mucha gente que tiene hojas de vida mucho más impresionantes que la de Juan Armando y la mía, les es tan difícil colaborar entre nosotros aquí en Colombia? De hecho, ellos colaboran mucho más con la gente de afuera, siguiendo una política de Open Data. Por supuesto, de Open Science, perdón.
Por supuesto, eso lo hemos venido discutiendo, pero efectivamente, y que seguramente pues Juan Armando comentará más, él sube más en la misión de sabios, cómo, digamos, ese tipo de preguntas que nos estamos haciendo, pues tienen una influencia grande. En conclusión, entonces la idea precisamente de este día, digamos, de nuestra perspectiva de computación y de cómputo avanzado, es que cuando yo genero, digamos, políticas de open ciencia, y cuando, digamos, de alguna manera quiero que esa ciencia abierta, que implica acceso a datos, digamos, el acceso a recursos, el hecho de que esté todo tipo una actividad de confrontación continua para que el conocimiento sea refinado y poder, pues, en última fortalecer la comunidad, es para todos. O sea, desde los expertos, la gente de tecnología, la gente que toma decisiones, en este caso pues serían los políticos, los gobernantes, nuestros representantes incluso, o los jefes de empresa, y nosotros todos como ciudadanos. Y eso pues implica algo que es importante, y por eso lo resalto en la parte baja, en términos, digamos, de conectividad que facilita la colaboración y el compartir los recursos, y para eso pues necesitamos tecnología e infraestructura, que por ejemplo en este caso, pues tenemos algo como Renata, que nos permite manejar este tipo de cosas, pero que tenemos que ir mucho más allá. Y en este momento, digamos, en los cuales estamos enfrentados ante una pandemia en la que cada país tiene sus propias preocupaciones, nosotros debemos ver, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros para asumir esas preocupaciones? Entonces, pues eso era todo lo que quería ponerle. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Jaime, muy interesante. Y da como para otras 2 sesiones más, temas puntuales. Juan Armando. Hola, buenos días. Escuchamos. También quisiera compartir la pantalla. Un momentico, listo. Bueno, ¿me escuchan bien todo? ¿Sí? Muy bien. Así es. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, yo tengo una presentación un poco más corta. La presentación de Carlos Jaime fue muy buena, pues en todos los aspectos técnicos de ciencia abierta, y pues me complace mucho eso. Para los que no conocen la misión de sabios, pues fue una reunión de expertos nacionales e internacionales. Teníamos 8 focos de trabajo. Yo tuve pues la oportunidad de estar en océanos y recursos hidrobiológicos. Estos eran mis colegas, el coordinador era Andrés Franco, y tenemos un grupo pues excelente de relatores y de compañeros. ¿Por qué, digamos, es importante la ciencia abierta en los océanos? Este es un mapa de Nueva Zelanda. Allá fue mi último trabajo antes de volver a Colombia. Y siempre me llamaba la atención pues que la cosmovisión, el imaginario del neozelandés pues siempre tenía el mar, siempre conocía rasgos que veían en el mar, montes marinos, cosas de ese estilo. Y digamos que investigando cómo hicieron este mapa, se necesita mucha tecnología obviamente, pero ellos lo hicieron con un esquema de ciencia abierta. Es decir, ahí vemos a la izquierda los trazos de barcos que pasaban, que iban simplemente de paso hacia la Antártica o estaban ahí. Y permitían, digamos, tener una manera de integrar todos los datos que usaban los sonares y los multihaces que tenían los diferentes barcos. Entonces, con el paso del tiempo, de una manera muy económica lograron esto. Nosotros estamos cerca del Canal de Panamá. Muchos barcos de alta tecnología pasan, pero incluso muchas veces no los dejan ni siquiera tomar los datos. Entonces, para nosotros era paradigmático trabajar la parte de datos abiertos y ciencia abierta. Entonces, de ahí nació pues el interés nuestro en ver cómo hacer que esto funcionara en Colombia. Colombia obviamente tiene una legislación, digamos, de que los datos tienen que ser públicos en el sistema, obviamente, público. También hay un COMPES para los datos abiertos. Sin embargo, pues veíamos que no funcionaba, ¿cierto? Que no había una manera de hacer un seguimiento pues, a este proceso. Entonces, y pues obviamente en esa época estábamos prediciendo cosas como lo que está pasando ahorita con esta pandemia. ¿Cierto? Que si no hay ciencia abierta, si no hay una colaboración rápida, pues obviamente no vamos a poder solucionar problemas graves públicos con datos, ¿no?
Entonces, bueno, no sé si ustedes ya conocen, pero el volumen 1, posiblemente el más importante de todas las reflexiones y propuestas de la Misión de Sabios, ya se encuentra disponible en línea, debe estar en el ministerio, en varios lados. El que no, pues me puede mandar a mí un correo o lo que sea, yo se lo hago enviar. Tiene una licencia de Creative Commons BY, o sea, pueden usar, es de acceso abierto. Y allí quedaron las políticas que sugerimos nosotros de datos abiertos. Entonces, digamos que son 3 cosas. Lo que hay en la Misión de Sabios es muy sencillo. Entonces, debe haber una identificación digital para los proveedores de datos como para los datos. Entonces, digamos que ya existen, la idea no es darle propaganda a uno a otro, pero ya existen varios. Entonces, todo el mundo, los que producen datos, deben tener una identificación y la base de datos, los datos en el formato que sea, tienen que tener también tienen que estar identificados digitalmente. La idea pues es armar nacionalmente una red de repositorios de datos abiertos que sean interoperables, sin restricciones de acceso, que tengan los mismos estándares. Hay ejemplos muy exitosos y muy buenos de cómo debe funcionar esto. En Colombia, o sea, además de los ejemplos que hay internacionalmente en grupos de física de altas energías, de astronomía, ¿cierto? El Internet, de hecho, nació como una necesidad de esto. Pero en Colombia ya hay ejemplos excelentes como, por ejemplo, el sistema de información en biodiversidad que maneja el Humboldt. Ese, digamos, para mí es un sistema ideal. Y el otro, pues, es fomentar, pues, digamos, el darle valor agregado a estos, ¿cierto? Hablábamos del artículo de datos. Entonces, muchas veces hay una expedición que toma datos buenísimos en la parte norte y una montaña. Resulta que si no toma la parte sur, pues no lo puede publicar, pero esos datos son valiosos, ¿cierto? Y si no se publican, pues el día de mañana no pueden trabajarse. Entonces también trabajamos mucho en que los datos abiertos sean un tipo de producto que sea valioso para la comunidad, ¿cierto? Que en MinCiencias tenga algún valor, etcétera, etcétera. Y ustedes verán en este volumen este pequeño diagrama. Entonces la idea es ver cómo los datos en brutos, digamos, son como la fuente para hacer o artículos de datos, o que un artículo común y corriente tenga los datos publicados, ¿cierto? Que haya un identificador para esto y que la financiación, digamos, uno le dan financiación para hacer un proyecto enorme y no le dicen, o sea, no le dicen nunca qué va a pasar con los datos, ¿no? O sea, la gente publica una gráfica con los promedios o algo así, pero los datos, digamos, no quedan. Entonces, la idea es que pues, el sistema quede con acceso a estos datos, ¿cierto? Y que esto se vuelva pues un círculo virtuoso, esa es la idea. Entonces, digamos, esa parte es muy sencilla, lo que está ahí, y creo que esto puede llegar a ser muy útil para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. También, digamos, ya más adelante en los siguientes números, se va a hablar de la parte de democratización de la información, ¿cierto? Cómo la ciudadanía puede empezar a participar en la producción de datos o en el uso de esos datos, ¿cierto? Y cómo el sistema educativo también puede cada vez, digamos, hacer uso de información. Aquí yo, durante bueno, digamos, ustedes saben que la misión pues tiene 3 grandes retos y proyectos orientados por misión, ¿cierto? Y la idea, digamos, de esto es que pues, sea hecho con una visión de ciencia abierta y una visión de innovación abierta, que eso voy a hablar un poquito ahora. Entonces, digamos, la investigación orientada por misiones es el caso de nuestro grupo que trabaja en pesca y acuicultura. La acuicultura es la agroindustria de mayor crecimiento en el mundo y en Colombia en los últimos 40 años. Su tasa de crecimiento no ha bajado del 10% anual. O sea, yo no sé de economía, pero eso me parece que es muy bueno. Sin embargo, en Colombia, con
Colombia puede tener unas 1000 especies que se pueden aprovechar comercialmente, pero no tenemos un solo paquete tecnológico completado. No puedo decirle a los acuicultores que paren su producción porque yo quiero que ahora empiecen a cultivar dorada o mueluda o algo así. Entonces, aquí es donde entra el Estado, ¿cierto? Abre de forma abierta algo como decir, bueno, necesitamos la vacuna para el COVID y entre todos la vamos a hacer, como la Minciciatón, por ejemplo. La idea es hacer esto, digamos, para otras cosas, para cambiar esquemas de modelos de desarrollo. Entonces, la idea es orientar eso de forma abierta para que lleguemos a las soluciones de, bueno, busquemos comidas alternativas para la acuicultura o nuevas especies para la acuicultura. Yo fui durante la misión fue un gran, pues vi las potencialidades que tienen las redes nacionales, las redes avanzadas como Renata, y con otros, con miembros de otros focos, como Orlando Ayala, siempre hablamos que a Colombia le falta una capa fundacional de conectividad. Y dijimos, la docencia de colegios en las regiones tiene que estar fuertemente conectada, ¿cierto?, con el conocimiento. Ya hablábamos de una conectividad nacional y que esto iba a ser una cosa muy importante. Es increíble, ¿cierto?, que estemos ahora dictando todas nuestras clases de colegio y universidad en línea, ¿cierto?, que estemos necesitando esta capa fundacional y yo espero pues que se pueda eventualmente lograr. También hablábamos de generación de materiales educativos abiertos, ¿cierto?, para los colegios. O sea, yo veía colegios, estuvimos en diferentes regiones y en sitios como el Amazonas, con ese potencial que hay en las plantas, en los animales, en la pesca, 400 especies que son, muchas de ellas, la mitad por lo menos, pueden ser aprovechables. Y en los colegios nunca se les ha mencionado a los estudiantes ese potencial. O sea, hay que empezar como cambiando eso, pero muchas veces el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cierto que es el que está direccionando dónde se gasta dónde se invierte en investigación, podría ayudar a alimentar esos materiales que necesitan los colegios. Entonces, digamos que esto lo trabajamos mucho y también esperamos que eventualmente, digamos, crezca desde el punto de vista académico, la conectividad académica. Bueno, entonces, hablemos un poquito de innovación abierta. Hay una economista que nos de mucha influencia en la misión de sabios, que fue Mariana Mazzucato. Ella es la que ha trabajado todo lo que es investigación orientada por misiones y también habla mucho de la innovación abierta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de todo lo que es salud, ¿cierto?, ha caído en unas manos, pues en manos capitalistas que a veces no permiten que se avance tan rápido como se pueda. La vacuna contra el COVID, pues tiene que ser algo que sea un servicio público, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograr eso? Pues hay que hacerlo con innovación abierta y es un poco diferente. En los océanos, por ejemplo, el caso es extremo. Aquí en Colombia siempre soñamos con que en el fondo de nuestros mares exista un invertebrado que tenga una sustancia que pueda hacer una nueva quimioterapia. Entonces yo puedo patentarla y eventualmente alguien la va a comprar, al investigador le llega una platica, a la universidad le llega otra, pero ¿qué pasó con el país? Pues no, realmente, más allá de unas pequeñas regalías, pues va a haber alguna empresa que es la que va a producir y va a monopolizar eso, ¿sí? Hay un invertebrado marino de las raíces de mangle del Caribe, que está en Colombia y todo, de ahí sacan la travedectina. En Colombia, por ejemplo, una dosis de esa quimioterapia, que es de las más comunes, vale como 5 millones y hay tutelas para que la gente lo use, siendo que pues, el organismo está acá. Pero bueno, fue la manera como se hacen las cosas, como se patentan los recursos genéticos y cómo después se usan.
Entonces, digamos, el 47% de los recursos genéticos que se han patentado en el mar pertenecen a una sola compañía, ¿cierto? De 221. El resto de compañías tienen 220 y las universidades tienen solamente el 12, en donde la mayoría está en una sola universidad, ¿sí? Entonces, digamos, ese no puede ser el modelo de nosotros hacer bioeconomía o hacer algo. Es más fácil hacer un descubrimiento, ¿cierto? Dejarlo abierto y que y que la industria pequeña empiece a aprovecharlo. Entonces, más o menos la innovación abierta tiene que ver con eso y tiene que ver con cambios fundamentales, digamos, en el modelo de desarrollo. Bueno, en ciencia abierta, pues estamos pasando por un momento increíble de convergencia. Creo que ya nos dimos cuenta que las soluciones de la sobrevivencia humana dependen de la ciencia ante los desafíos como COVID-19 y otros. Después de esta pandemia vienen desafíos enormes en economía, en seguridad alimentaria, hídrica y energética. Entonces, a final del año pasado, UNESCO lanzó una consulta mundial sobre los estándares de ciencia abierta. Ellos estaba abierto hasta el 15 de junio. La Inter-Academy Partnership, ¿cierto? Donde pues está la Academia de Ciencias de Colombia y todas sus academias afiliadas. Hicimos un documento, digamos, único. O sea, trabajamos en reuniones como estas durante unas 5 semanas. Solo, digamos, lo hicimos un número pequeño de miembros de academias y investigadores liderados por Claudia Medeiros, que pues es una excelente científica computacional de la Academia de Ciencias de Brasil. Y generamos un documento, digamos, de recomendaciones. También el que esté interesado, pues le puedo hacer llegar lo que sometimos a UNESCO el 15 de junio. Y digamos que, y esto también lo habló Carlos Jaime, lo que necesitamos ahora es fortalecer un ecosistema de ciencia abierta y la colaboración global, ¿cierto? Lo que persigue la ciencia abierta es colaboración global, ¿cierto? Porque los problemas que vienen nos van a afectar a todos. Y necesitamos una cantidad de actores que estén interactuando entre las actividades de investigación y los productos de investigación. Y digamos que aquí están, digamos, los 6 grandes actores de ese ecosistema para lograr la colaboración global. Entonces yo creo que estamos cambiando de pasar de ser, no sé, si yo miro la caricatura que puso Carlos Jaime, que tenía un científico que quería estudiar la naturaleza, otro quería publicar en Nature. Ahora yo creo que queremos es colaborar, ¿cierto? Para entender, para aprovechar mejor la naturaleza. Digamos, si pudiéramos ponerle uno tercero ahí. Y bueno, tenemos unos principios que el documento que está, pues tiene esto, los principios que guían esto, ¿cierto? Que tiene que ser responsable, inclusiva, las prácticas que deben hacerse, ya muchas las habló Carlos Jaime en detalle, cuáles son los beneficiarios, cuáles son los factores, digamos, que pueden ser como incentivos, quiénes son los facilitadores y obviamente parte del ecosistema pues es también toda la infraestructura, ¿cierto? Como Renata. Entonces, digamos, aquí es un poco más inclusivo, aunque todo el mundo de la ciencia abierta pues es un mundo digital, hay que tener en cuenta que la infraestructura pues es una parte más de un ecosistema, ¿no? Donde hay muchísimos actores. También, pues, ya para finalizar, pues, ayer fui notificado que voy a ser parte de del Consejo Asesor del DANE, del Sistema Estadístico Nacional, en la Sala de Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Y pues en las entrevistas que tuve con ellos, pues ellos también tienen un gran interés en todo esto de la ciencia abierta y de los datos abiertos. Y creo que pues el DANE pues tiene pues tiene un músculo muy interesante para aportar en esta área. Como ya en lo que es mi investigación personal,
digamos, hace poco estamos trabajando en crear una red de innovación abierta. O sea, si alguien quiere, pues podría entrar a trabajar con nosotros. Eso es parte, digamos, de la idea de esto. Y lo que queremos es como voltearle el uso a la planta de coca, ¿cierto? La planta de coca tiene unos usos medicinales tradicionales que no se han estudiado a fondo. Eventualmente se puede tener una variedad de coca, digamos, que tenga muy poco alcaloide para llegar a producir cocaína. No sé si ustedes saben, pero la cocaína tiene menos de 1% de hoja de coca. O sea, realmente es más productos químicos que la hoja. Y la hoja, no sé, yo por ahí vi hace poco que alguien estaba haciendo almojábanas con la harina de hoja de coca. Tiene tantos nutrientes como puede tener cualquier grano, lenteja o algo así. Y bueno, tiene, no sé, hay 200.000 hectáreas sembradas todavía. Pero eventualmente podría hacerse el cambio, pero eso necesita mucha investigación genómica. Entonces, entre Europa, obviamente Colombia, Brasil también está ahí metido, queremos pues trabajar en esto. Y obviamente es un trabajo donde las redes nos van a... Aquí los pequeños procesamientos pues son teras de información que se está moviendo. Pues el HPC de la UIS y Carlos Jaime nos ha empezado a ayudar a lo primero que estamos haciendo y pues sin la ayuda de ellos pues estaríamos todavía muy maniatados. Para los que no somos, digamos, computacionales, pues es difícil pues, trabajar a este nivel de demanda de cómputo pues, que requieren los problemas de hoy en día. Entonces, pues la colaboración se necesita pues, en ese sentido también. Y bueno, pues la idea es pues, buscar esos círculos virtuosos donde la ciencia eventualmente llegue y ayude al ciudadano, ¿sí? Antes, pues la gente quería era patentar las sustancias, ¿cierto? Y que una empresa las aprovechara y de pronto la empresa diera empleo. Pero hoy en día yo creo que hay que empezar ya es en los beneficiarios de más abajo, que es ese mercado que nos ha empezado, digamos, a trabajar. Y bueno, eso era lo que les quería contar hoy. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Pues muy interesante, Juan Armando, y creo, desde que yo estoy involucrada en estos temas de acompañar la investigación y la academia desde Renata, me sorprende que en el país hay muchas personas haciendo cosas muy interesantes, haciéndolas hacia adentro, haciéndolas también hacia afuera, con otras comunidades, y no las conocemos necesariamente todos. Por eso uno de los objetivos de Renata es dar a conocer, generar estos espacios de conversación y de mostrar las oportunidades que tenemos, la oportunidad de trabajo colaborativo y sobre todo ahorrar esfuerzos, porque puede haber mucha gente con ideas, con tecnologías o que están tratando de hacer lo mismo o están haciendo lo mismo y podríamos estar haciéndolo mejor en conjunto. Entonces, a los dos, muchísimas gracias por esta presentación y yo de entrada tengo dos preguntas y es, cada uno de los dos desde sus escenarios, ¿cuáles consideran que deberían ser los siguientes pasos para estimular a los investigadores? Uno, al trabajo colaborativo. Dos, a visualizar, compartir los datos y a generar esa investigación con una calidad que permita postularse a hacer ciencia abierta. Porque una cosa es que el sistema de ciencia, tecnología e innovación nos genere escenarios, que ya en algún momento tengamos espacios de colaboración mucho más formales como país, pero a veces, como lo decía incluso Carlos Jaime, hay muchas personas con la capacidad, pero no lo están haciendo o no lo ven o quieren seguir protegiendo sus datos. Y definitivamente el momento y en el escenario en el que estamos es mucho más colaborativo y abierto. Entonces, ¿cómo atraer a esos investigadores a que comencemos a trabajar, a articularnos y a trabajar de una manera mucho más colaborativa? No sé cuál de los dos quiere iniciar. Bueno, gracias, Mónica. De nuevo, gracias por este espacio y por este tema tan importante.
Bueno, o sea, debe haber algunos incentivos también, y debemos ser mucho más activos en divulgar pues esto, ¿cierto? Yo creo que la coyuntura del COVID pues es una excelente, pues digamos, si queremos mejorar después de este episodio tan dramático por lo que estamos atravesando, pues yo creo que la ciencia abierta es lo que nos va a sacar de estos problemas. Pero como también lo dijo Carlos Jaime, pues igual es difícil lograr hacerlo y responder rápido, tener una seguridad farmacéutica, tener ese tipo de cosas, es una seguridad, no sé, computacional fue que me mencionó. Ese tipo de cosas son las que toca hacer, ¿cierto? Ya vimos los problemas que tienen nuestros sistemas de salud, pues nuestros sistemas de ciencia podrían responder, pero necesitamos mejores herramientas para hacerlo. Y quizás también tenemos que unirnos pues, con el sistema educativo pues, para que nos enfoquemos en colaborar. Digamos que acá, digamos, le podemos sacar más provecho como país a un sistema colaborativo de una nueva droga para, no sé, para un virus, para el cáncer, que si se desarrolla en un sitio y le llega una pequeña regalía a una universidad. Digamos, ese tipo de cambio de chip es muy complicado porque pues todavía venimos con el ejemplo de que queremos ser como Alemania o MIT y pues tenemos otra realidad muy diferente. ¿Qué opinas, Carlos? No, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices y ese cambio de chip pues también implica un poco también a nivel político, ¿sí? También a nivel, digamos, también de los procedimientos que nos vemos nosotros supeditados. Por ejemplo, en el caso nuestro, que hacemos parte de instituciones públicas, lamentablemente, digamos, en la manera como a nosotros nos miden y también como a nosotros se nos incrementan los salarios o se nos bajan, no facilita para nada la colaboración. Antes todo lo contrario. O sea, quieren que usted sea el científico del siglo XIX que hace de todo y que llega, digamos, a niveles que ni siquiera en los países desarrollados van a llegar. O sea, cuando debe ser todo lo contrario, fomentar esa colaboración, digamos, ese desarrollo de redes colaborativas. Y también la otra, que hay un problema, y es que también tiene que ver un poco con el manejo de los recursos y cómo está haciendo, pero que yo pienso que, que eso no era exclusivamente de Colombia, sino también mundial, que a raíz de esa pandemia ha cambiado, es el hecho de que todo lo que se haga con el discurso de la sostenibilidad se le dé un valor monetizable. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, con esto del COVID, o sea, ¿qué cara va a tener, por ejemplo, una colaboración general en colocar monetizables si encuentra la vacuna, ¿sí? Para el COVID? Entonces, solamente los que tienen dinero pueden acceder a ella o no. En el caso nuestro, nosotros igual nos miden, bueno, las patentes que usted saca, pero no solamente que usted saca, sino que usted puede comercializar, ¿sí? Entonces, eso automáticamente mata la ciencia abierta. De hecho, nosotros incluso con la investigación pasada que hicimos de H1N1, tuvimos ese problema porque teníamos una farmacéutica metida dentro de la investigación. Entonces, duramos 7 años con una cantidad de datos que no se podían publicar y que en este momento están siendo muy útiles, pero que quizás se hubieran utilizado 3 años antes, tal vez en ese momento en la región de América Latina sería más adelante investigación en torno al COVID. Entonces, son esas cosas que el cambio de chip es realmente político y también social, ¿sí? Y ahí las comunidades pues tienen mucho que generar presión al respecto. ¿Sí? Hay una pregunta de una persona del auditorio y está preguntando efectivamente cómo se puede ingresar a estas investigaciones, si lo puede hacer cualquiera o cómo se puede incluir. Quiero ampliar un poco esa pregunta. Sí, estos escenarios de investigación son escenarios que se han desarrollado en medio de comunidades o ya han llegado a nivel tan abierto donde puedan acceder distintas personas y lo que requiere es que estemos cacharreando y mirando por dónde se están moviendo esos procesos de colaboración abiertos. O sea, si son comunidades ya creadas de manera cerrada o ya se está gestando mucha más apertura para que entren otros investigadores a colaborar. ¿Qué saben ustedes? Bueno, inicio yo esa parte. En la parte de software es interesante porque hay comunidades que se han abierto, que son open, cualquier cosa, ¿sí? Pero sin embargo hay una moderación. O sea, siempre
precisamente el open science no implica que es que todo el mundo entre, incluso se genera ruido, sino que no, pues que entren, digamos, en torno a objetivos claros, que haya todo el tiempo ese monitoreo, esa, digamos, esa revisión, ese peer review que colocaba ahí en las diapositivas, eso es importante. Entonces, esas comunidades, por ejemplo, yo pienso que el software, y también pues gracias a apariciones de cosas como el Internet, por ejemplo, permitió ese despliegue de colaboración. Uno ve que hay foros continuos de diferentes gentes que trabajan en paradigmas de programación, en lenguajes de programación, en herramientas completas, ¿sí? Pero que sin embargo, tú puedes entrar, comienzas a mirar tu participación, y en algunos casos, si es algo que no es lo que tú estás esperando, pues te sales. Y si es algo que realmente pues, no le está aportando a la comunidad, pues también te pueden sacar, porque la misma comunidad decide hacerlo. O sea, es abierto, pero no es que no sea, digamos, vigilado. ¿Sí? Es lo que también hay que tener en cuenta con eso. Y por eso el peer review es importante. Y también la otra que pasa es la participación de la industria en esas comunidades abiertas. Entonces, de hecho, hay toda una discusión en torno a eso. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de software, la misma industria no solamente le saca provecho a las comunidades que son abiertas, sino también ayuda a fortalecerlas. Uno lo ve, por ejemplo, con lo que pasa, bueno, ya una cosa muy precisa, con lo que pasa hoy en día con los compiladores. El 90% de los compiladores de lenguajes de programación están bajo una política open source. Así sean hechos por la gente de Intel o por la gente de NVIDIA o por grupos de... Y digamos, ahí lo que interesa es que la gente los utilice y ayuda a mejorar sus productos que hacen atrás, por ejemplo, los procesadores. ¿Sí? Entonces, eso es interesante, este tipo de cosas. Okay. Sí, bueno, si puedo agregar, sí, digamos, hay que entrar en una comunidad por algún tipo de interacción o mérito, pero la idea, digamos, digamos que hay muchas medicinas que son costosísimas, pero que si se hubieran generado con innovación abierta, pues el costo era un veinteavo de lo que valen. Entonces, digamos, lo que la ciencia abierta se interesa más es en la sociedad como un todo, y no, pues, digamos, por un sistema capitalista, pues, que ya estamos viendo que está reventando en estos momentos. Entonces, digamos que es el momento de empezar a hablar de esto abiertamente, ¿cierto? Y pues el ejemplo que dio Carlos Jaime de H1N1, pues es increíble, ¿sí? O sea, de pronto ya tendríamos maneras de hacer vacunas para estos coronavirus hace tiempos, pero pues por eso mismo, por esa misma visión del secretismo industrial, pues no se ha logrado. Entonces es hora de definir, pues, o sea, obviamente si alguien quiere, no sé, patentar un aparato o algo así, que no dependa la vida de las personas o algo así, pues es otra cosa, ¿no? Ok. Hay una pregunta muy interesante y es docentes que quieren incursionar en investigación, que obviamente implica también una formación adicional, pero yo quisiera ampliarla mucho más y es cómo incentivar a los docentes y a los investigadores, a los docentes y a los estudiantes a que entren en esta dinámica de investigación, pero además con un contexto de calidad. O sea, a veces veíamos el investigador allá, el gurú en una esquina, inalcanzable, pero ahora se está incentivando mucho que se haga investigación desde temprano y que el docente incentive esa investigación, pero que empiece en un escenario donde esa construcción de conocimiento tenga un impacto social. ¿Cómo podemos ayudar a estimular ese tipo de actitudes y de comportamientos académicos? Bueno, ahí digamos es donde viene la parte de democratización del conocimiento y de la parte de ciencia participativa. Entonces uno escucha en las noticias que un niño de un colegio descubrió un nuevo planeta o algo así. Ese tipo o sea, esa es la forma, digamos, como ellos pueden entrar. Y con datos es la forma. Entonces se genera una cantidad de datos, no sé, genomas enteros. Y los 10 investigadores que están ahí pues van tras algo muy específico, pero el resto de información de pronto alguien encuentra ahí interesante, ¿sí? Entonces ese tipo de formas puede ayudar a que la gente, los niños de colegio, los maestros, tengan grupos haciendo esto. Hay también muchas actividades que hacen telepresencia, telescopios,
exploración del fondo marino. Hay incluso aparatos, por ejemplo, hay un cubo marino que tiene un microscopio y cada que pasa un organismo del plancton bien enfocado le toma una foto. O sea, es casi como una foto de microscopio y sale en tiempo real. Y hay colegios que están como tratando de identificar y a veces, uy, sale una cosa rarísima, ¿sí? Entonces, así hay que hacer cosas y ya hay algunas formas de hacerlo. Algunos institutos pues tienen esto, pero esto hay que fomentarlo mucho más, obviamente. Sí, un poco ahí para complementar lo que dice Juan Armando, el hecho de que existan los semilleros y los clubes de ciencia es súper importante. Ahora, nosotros concentramos mucho en los niños, pero también los adultos aportan mucho. Por ejemplo, en Colombia hay una tradición bien interesante en torno a la astronomía. Entonces, por ejemplo, el festival astronómico más importante que se hace en Villa de Leyva, lo hace un club de aficionados a la astronomía, que es Asasaque, que está en Bogotá, ¿sí? Y eso hace que no solamente los niños, sino la gente adulta, gente incluso ya jubilada, participe en ese tipo de actividades, se interese por la ciencia y da incluso hasta digamos, aportes que uno no lo esperaría. O sea, por ejemplo, uno de los aportes más conocidos a nivel mundial, que lo propuso incluso en astronomía, que lo propuso fue un abogado que fue Hubble, que fue una constante de Hubble, que era presidente para mirar la expansión del universo. Él era abogado. Y él lo que pasa es que él precisamente desde la afición, del ser aficionado se interesó tanto en astronomía y luego en astrofísica que a punto de su observación logró proponer ese tipo de cosas. Entonces es importante, digamos, ese fomento viene hacia todas las edades. El plan de semilleros que existe muy bueno, es enfocado hacia niños, hacia colegios, pero también no hay que olvidarnos que es una conciencia ciudadana y que todo el mundo se enteraría, digamos, o sea, se siente impactado y además es impactado. Yo pienso que donde haya más entendimiento científico, no pasaría, por ejemplo, como lo que pasa dentro del COVID, todas las teorías conspiratorias y todo ese, digamos, desconocimiento de la comunidad académica, ¿sí? Porque la gente se sentiría que la ciencia está allá al lado, que no es algo por allá en la gente que de vez en cuando se reúne a tomar café en la cafetería de la universidad, pero que no, que es algo que está ahí. Bueno, pues creo que tenemos mucha tarea desde la investigación, desde estimular mucho más este tipo de comunidades, pero sobre todo desde una conversación mucho más seria de la importancia de entrar en esta dinámica de ciencia abierta como país. Entonces, yo siempre digo que los foros que se nos van más de una hora es porque están muy interesantes y a mí me da vergüenza con el tiempo de los panelistas porque siempre les digo una hora y termino hora y cuarto, hora y media. Muchísimas gracias, Juan Armando y Carlos Jaime. Siempre nos enriquecen mucho con su conocimiento y nos generan más inquietudes en el país. Creo que para otras conversaciones adicionales y en este contexto quiero invitarlos a que nos acompañen más adelante. Sé que siempre nos van a acompañar porque siempre están dispuestos a cualquier colaboración, pero sobre todo a la audiencia a abrir estos escenarios, a participar en estos escenarios y a generar estas conversaciones donde con esto aseguramos que el país avance. Definitivamente la educación y la investigación son los pilares para que podamos avanzar como sociedad. Y el hecho de que estemos en confinamiento no es una limitante, es una forma más. Entonces, estos escenarios son válidos. Seguimos avanzando y enriqueciendo nuestros estudiantes investigadores y creo que tendremos nuevas conversaciones para seguir avanzando. No sé si quieren dejar algún comentario para nuestros asistentes. No, pues muchas gracias, Mónica, Carlos Jaime también, y pues los asistentes también, excelentes preguntas y comentarios. Yo creo que pues esto es algo que es de generar una comunidad, de empezar a unirnos, de tener una visión de la ciencia, de acercarse un poquito más a la ciencia. Entonces, pues yo creo que todos tenemos que cambiar, unos acercarse más a la ciencia, y los científicos, pues, tratar de ser más abiertos. Bueno, chao. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Está fallando nuestro internet. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos seguiremos viendo en los foros Renata. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.